Hola búhos, en este vídeo os voy a explicar cómo hacer el mantenimiento básico a vuestra Fox 38. Lo primero que necesitaréis son guantes de protección para no mancharos con el aceite. De herramientas necesitaréis una llave Allen de 2 milímetros, un vaso de carraca de 10 milímetros y otro de 15. Un útil específico para poner los retenes nuevos y un útil específico para golpear la parte baja de la horquilla para desenganchar los vástagos. Para la lubricación de la horquilla y el correcto funcionamiento necesitaréis dos aceites específicos. Uno de ellos es el Fox Gold de densidad de 20 y el aceite de teflón de Fox de 5 de densidad. También es muy importante que os hagáis con una palangana o algún recipiente para echar el aceite viejo. Cada horquilla y amortiguador de Fox tienen un ID específico a cada modelo. Este ID lo metéis en la página Fox Help y os saldrá toda la documentación referente a ese modelo de horquilla o de amortiguador, volúmenes de aceite, despieces y demás curiosidades. Pero atención, si no sois una tienda o taller oficial, podéis tener problemas con la garantía de vuestra horquilla. Los productos Fox disponen de 2 años de garantía y para llevarla a cabo te van a exigir que los mantenimientos se hayan ido haciendo en un lugar autorizado. Así que si queréis hacerlo vosotros mismos en vuestra casa, intentad que la horquilla ya no tenga la garantía del fabricante. Antes de entrar en materia, recordaros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, dejad los comentarios, darle al like y seguirnos en Facebook e Instagram. Pues vamos a ello. Lo primero, tendremos que quitar toda la carga de aire que tiene nuestra horquilla. Esto es muy fácil, simplemente desenroscaremos la tapa, presionaremos el obús y saldrá. Si queréis conservar el mismo setting que lleva ya vuestra horquilla, podéis conectar la bomba de suspensiones para ver a cuánta presión la tenéis y luego meterle la misma cantidad de aire. Una vez que ya le hemos quitado el aire, vamos a la parte inferior de nuestra horquilla y tendremos que soltar el tapón negro y veremos un dial rojo que realmente está dividido en dos, para el rebote en alta y en baja velocidad. Para soltar los diales de rebote lleva el superior un tornillito muy pequeño de Allen de 2 milímetros. Este lo aflojamos, no hace falta quitarlo del todo para que no se pierda, solo lo aflojaremos y tiramos hacia arriba. El dial de abajo sale solo, no lleva ningún tornillo. Ahora ya veremos la tuerca que sujeta el vástago a las botellas. Esta tuerca es de 15 milímetros. Tendremos que aflojarla con el vaso que tenemos ya preparado y con la carraca y la quitamos del todo. Veremos que tiene una arandela entre tuerca y botellas. Esa arandela la tiráis ya que se va a montar una nueva, es una arandela de estanqueidad. Vamos al otro lado en el que vemos que hay una tuerca más pequeñita de 10 milímetros que tendremos que aflojar y quitar de la misma manera. También tiene una arandela de estanqueidad que tiramos para poner luego una nueva. Una vez con las tuercas fuera, necesitaremos desencajar las botellas de los vástagos. Para desencajarlo necesitaremos un útil específico que roscaremos donde iban las tuercas y sobre este útil golpearemos con una maza de goma o de nylon. Dándole pequeños golpes lograremos desencajar cada vástago de cada botella. Repetimos este proceso en ambos lados. Ahora mucho cuidado, ya que todo el aceite que tiene la horquilla saldrá hacia afuera. Así que poned vuestra horquilla sobre el recipiente que tengáis preparado y tiramos de las botellas hacia abajo hasta que se separen de las barras. Caerá todo el aceite viejo. Inspeccionaremos visualmente que no tengan ningún defecto tanto las barras como el interior de las botellas, zona de los casquillos de fricción y retenes. Una vez que hayamos comprobado que está todo bien, podemos limpiar ambas superficies con alcohol isopropílico. Si usáis agua, vais a tener que dejar secar muy bien las botellas para que no se quede humedad en el interior. Ahora procederemos a extraer los retenes viejos. Esta operación es la más delicada de todo el proceso. Para quitarlos os podéis ayudar de una llave fija de 15 o de 16 milímetros. Tendréis que apoyarla en la parte inferior del retén con mucho cuidado de no dañar otras partes de las botellas e ir haciendo una pequeña palanca y tirando hacia arriba hasta que salgan los retenes. A continuación quitaremos las esponjillas y limpiaremos toda esa zona. Esta zona tiene que estar perfectamente limpia y perfectamente seca antes de meter el retén nuevo.
Para meter el retén nuevo necesitaremos un útil específico para que entre centrado y no se estropee el retén, ni tengamos problemas de posibles fugas. Metemos el aplicador en las botellas y simplemente tendremos que golpear este con una maza de goma o de nylon. A la hora de introducir los retenes nuevos, mucho cuidado, ya que estos no tienen un tope hasta donde entren y no los podéis dejar demasiado bajos. Los tenéis que dejar a ras del labio de la botella. Una vez que ya tenéis puestos ambos retenes, cogeremos las esponjillas y las meteremos sumergidas en el mismo aceite que usamos para la lubricación. En este caso vamos a usar el aceite recomendado, que es el Fox Gold de 20 de densidad. Mojamos bien las esponjillas y una vez que hayan cogido bien de aceite, las meteremos justo entre el retén y el casquillo superior. Ahora ya introduciremos las barras en las botellas. No las introduzcáis del todo, ya que tendremos que introducir el aceite de lubricación con una jeringuilla desde la parte de abajo. Una vez que ya le hayamos echado la cantidad que requiere el fabricante de aceite de lubricación, terminamos de meter las botellas y ponemos las dos juntas nuevas de estanqueidad y las dos tuercas. Apretamos bien, pero mucho cuidado con el par de apriete, ya que podemos dañar el vástago. Es muy importante que realicéis el mantenimiento de vuestra horquilla o amortiguador periódicamente. El periodo de mantenimiento oscila entre los 6 meses y los 12 meses en función del número de horas de uso de vuestras suspensiones. Y con esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Quitas aquí, golpeas aquí, pones aquí, ya está. Hasta la vista. Seguimos ajustando los frenos, ¿sabes? Ya, tío, porque tampoco quiero parecer en plan, mira, el feliz que está aquí.